Toni Kroos no acepta la oferta de renovación del Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo respecto a Toni Kroos y la última hora información por parte de los compañeros de Carrusel Deportivo, por parte de Paco Jo, periodista de Cadena SER, que confirma que Toni Kroos ha rechazado la oferta del Real Madrid en forma de ampliación contractual. Ya sabéis que Kroos tiene todavía contrato hasta 2023, caso idéntico al de Karim Benzema, y Toni Kroos en este sentido ha rechazado cualquier tipo de ampliación contractual, exponiendo como argumento que quiere ver cómo transita esta temporada, cómo rinde, y a partir de ahí, tras finalizar esta temporada este año, pues tomar la decisión más oportuna respecto a su futuro. Y al menos desde mi punto de vista, yo lo pongo en valor y me parece una decisión mayúscula de un tío madridista, profesional, y que pues lo que quiere es no hipotecar en ningún caso al club, y lo que quiere es ir viendo año a año pues su situación. Y si el contrato todavía le queda un año, pues esperar y no tener que firmar un año más, porque en el fútbol sabe que las cosas pueden cambiar de un año a otro, y lo que quiere evaluar es su progresión durante la próxima temporada. Algo similar a lo que había comentado con Karim Benzema, que entendía que su renovación se tiene que dar tras terminar la próxima temporada, una temporada muy particular que va a ser para los veteranos, con un mundial de por medio, y donde entendía que en un año difícil como puede ser este, pues Benzema hay que tomar la determinación tras finalizar la próxima temporada, no antes. Y en el caso de Kroos, no va a jugar con la selección alemana, ha priorizado jugar en el Real Madrid, y no solo ha priorizado jugar en el Real Madrid, sino renovar cuando es considerado. Cuando termine su contrato, cuando ya no haya contrato de por medio. Caso idéntico, por ejemplo, al de Luka Modric, jugador el cual es un ejemplo para todos los madridistas y que renovó su contrato al concluir su última situación contractual con el Real Madrid. Esto me parece lo más natural, lo más sensato, lo que el Real Madrid tiene como política con los jugadores veteranos, que es que cuando termina su contrato y tiene más de 30 años, pues se va renovando año a año. Con lo de Benzema sería una excepción, que entiendo que es totalmente legítimo y lícito, porque Benzema es único y un jugador único en la historia del Real Madrid, pero como siempre digo, ningún jugador debe estar por encima de las políticas del club, y el club debe estar por encima de cualquier futbolista, sea Benzema o en otras circunstancias distintas, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo o cualquier gran jugador que haya pasado por el Real Madrid. Siempre el club por encima de los futbolistas. Y Kroos entiende, dentro de su nivel de profesionalidad, que no es el momento para tomar decisiones respecto a ampliar el contrato, y que hay que esperar para ver cómo funciona de piernas, de espíritu, de nivel competitivo, y si se entiende que va a poder rendir a lo que exige todo un Real Madrid. Por lo tanto, para mí es una decisión que aplaudo. En el club respetan su decisión, no le van a insistir, parece ser, con ampliar el contrato, y van a hacer caso a Toni Kroos y esperar a que se termine su contrato en 2023. Creo que la lectura de Kroos, la lectura de Modric, son los ejemplos que se tienen que poner encima de la mesa, y espero que se haga exactamente lo mismo con Karim Benzema. Por mucho que alguno me tilde de antimadridista o de cuestiones varias que son absolutamente impropias de personas que me conocen, entiendo que lo hacen desde el desconocimiento y sin entender lo que quiero poner encima de la mesa. Básicamente lo que digo es que al final hay tiempo para renovar, y la renovación se hará cuando se estime oportuno, y normalmente en los casos de jugadores con 30 años que se termina su último contrato, se hace la renovación cuando está cerca de terminarse durante la temporada, o cuando ya se ha terminado, no cuando ni siquiera ha empezado la temporada 22-23, como sería en el caso de Benzema. Así que, desde aquí, mi aplauso para Toni Kroos, y espero que en todos los casos se haga exactamente lo mismo, donde la profesionalidad está absolutamente por encima de todo, y con estos jugadores, aunque hayan ganado absolutamente todo, pues oye, hay que ver, porque al final son jugadores que tienen muchos partidos encima de las piernas, jugadores veteranos, y que en un momento dado pues no se sabe cuándo puede llegar ese bajón. Por mucho que les queramos, que los adoremos, que pensemos que son eternos, las renovaciones no deben ser algo constituible de hipoteca dentro de un club. Deben darse de manera natural, en base a una serie de puntos clave en el club, como en este sentido tiene el Real Madrid, de renovar año a año a los jugadores que acaban contrato con más de 30 años.
Como siempre, dejarme vuestra opinión, vuestro comentario, y si consideráis interesante y positivo lo que expone Kroos, si aplaudís la acción que ha tomado Toni Kroos respecto a su contrato, si entendéis que debe renovar hasta 2024, 2025, 2027, como algunos me decís con Benzema, que debería renovar hasta 2030. Bueno, lo que sea, como siempre, me lo dejáis en el cajón de comentarios. Lo único que sí que os pediría es un poquito de respeto, ¿vale? Simplemente esto tiene que ser una comunidad madridista en la cual cada uno expone su opinión de manera libre y no hay que estar de acuerdo conmigo, pero se puede decir todo con educación, con respeto y sin entrar en faltar a los demás, porque aquí no venimos a faltar, sino a simplemente pues convivir dentro de lo que es la actualidad madridista. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Chao chicos, chao.